ver si me entra en algún bolsillo y no me muero. Muy bien. ¿Me escuchan sin problemas? ¿Está Claudia en la sala? Porque me dijo que si empezaba sin ella me pegaba. Vale, está Claudia. Perfecto. Muy bien, pues hoy voy a hablar de la superconductividad. Es posible que gran parte de la gente aquí haya oído de este término, pero por si acaso vamos a empezar un poquito fácil desde el principio, literalmente. ¿Se me ha muerto el botón? ¿De verdad? Joel, has comprado pilas de mala calidad, te quedas sin crédito. Ah, no, vale. No pasa nada, Joel. Bien, la historia de la superconductividad empieza con ese señor que en 1908 consigue liquificar helio y más tarde conseguiría incluso temperaturas más bajas, de 1,5 Kelvin. Son las temperaturas más registradas por la humanidad a este momento. ¿Y qué decide hacer con esto? Bueno, hace medidas de resistencia. Como todos sabemos, cuando una corriente pasa por un material, se encuentra una cierta oposición, una cierta resistencia. Eso también hace que parte de la energía eléctrica se disipe en forma de calor, el efecto Joule. Como todos sabemos, en un conductor es proporcional a la temperatura. Cuanto más sube la temperatura, más es la resistencia, e inversa. Simplificando mucho, él quería probar que también esto era lo mismo a muy bajas temperaturas, porque aunque esto estaba probado a temperaturas ambientales o por lo menos no tan bajas como las que tenía. Así que bueno, comenzó a jugar con metales y algo falló. Exactamente lo descubrió primero con el mercurio, y es que al llegar a una temperatura de 4,2 caía en picado, a prácticamente valores no medibles. No había resistencia. En realidad, hoy en otros experimentos han conseguido que corrientes en un superconductor estén décadas. 27 años he leído yo y contando, sin que haya decadencias en la intensidad que se puedan medir. Y incluso se ha llegado a decir que teóricamente podrían estar tiempos de vida superiores a los del universo sin que haya descensos notables en la intensidad. En realidad no solo depende de la temperatura, también depende del campo magnético, pues a temperatura cero habría un campo magnético que al pasar de ahí también deja de ser superconductor. Tanto el campo magnético crítico como la temperatura crítica, de las que depende la superconductividad, están relacionadas. Y según aumenta la temperatura, baja el campo magnético máximo. Es un poco más complicado, sobre todo porque existe algo llamado superconductores de tipo 2, pero no me voy a meter mucho porque si me paso de tiempo me pegan. Bien, vamos a empezar ahora con otra de las propiedades más conocidas y es simplemente que repelen completamente los campos magnéticos. No entran en el superconductor. En honor de la verdad hay que decir que hay una pequeña porción donde sí pueden atravesar, que es la longitud de penetración de London, pero que aumenta con el campo magnético, pero esto es una nota aparte. Lo más importante con esto es que al repeler todos los campos magnéticos llega a la propiedad probablemente más famosa de los superconductores, y es que flotan. Estos superconductores, lo más conocido como efecto Meissner, que es muy conocido, son capaces de levitar. Levitación magnética que se está intentando conseguir para trenes y otras cosas. En realidad la superconducción tiene muchas otras propiedades interesantes y extrañas que hizo que la gente se golpeara la cabeza contra la pared. No voy a entretenerme, pero por decir un par de cosas, la capacidad calorífica al llegar a la temperatura crítica pega un salto y luego vuelve a bajar con una fórmula matemática distinta. El flujo magnético cuantizado como una escalera, de ahí además se saca que la masa de la carga portadora, que debería ser un electrón, tiene el doble de masa de un electrón. Hay dependencia isotópica y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Pero por qué? La cosa sería muy fácil decir que a finales de los 40 ya había principalmente estas dos series de ecuaciones y teorías que explican la mayor parte de la superconductividad. Pero hay un problema gordo y es que son empíricas. Están basadas en los datos experimentales. Ninguna de ellas y ninguna teoría hasta este momento había logrado explicar a nivel cuántico qué demonios estaba pasando ahí. No se sabía, todo es empírico. ¿Por qué? No es fácil. Bien, por poner un ejemplo, una de las primeras teorías fue del propio Einstein, que después de descubrir la superconductividad en 1920, pasó 2 años haciendo su propia teoría de cadenas moleculares y por fin la envió y se demostró que era errónea antes de publicarla incluso. En realidad se publicó con una nota al margen al final diciendo, en vista de los últimos experimentos resulta que estoy equivocado. Y la lista es enorme. Thomson, Heisenberg, Bohr, Bloch, Born, Ons, Landau, Feynman, Brulin
y muchos más, grandes mentes de la física, grandes mentes de la cuántica, que hicieron muchos de ellos premios Nobel, menos Brüning, todos ellos hicieron teorías de superconductividad, algunos varias, y todas ellas no es que fallaron, cayeron estrepitosamente, prácticamente solo podían predecir una propiedad o ninguna, se caían a cachos. Y la verdad es que parecía que al final de los 40 casi nadie podía resolver a nivel cuántico el problema de la superconductividad. Y esto es un gran problema, no solo porque voy a mitad de ponencia. Pero bueno, principalmente esto lo refiero por dos razones. Y la primera es, sí, mucha gente falló, y esto me hace sentir mejor conmigo mismo por no saber resolver un lagrangiano, pero sobre todo es porque cuando estamos aquí en la carrera, vamos con las cosas que han ido bien. Damos teorías que, aunque no expliquen todo, explican una parte bien, suposiciones, y luego esas se van ampliando, se van mejorando. Pero aunque nos dicen, sí, ha habido muchos errores, nosotros solo vemos los errores de nuestros exámenes. Y aquí la superconductividad no será uno de los mayores problemas del siglo XX, pero ha sido uno de los problemas que más golpes de cabeza ha hecho que los científicos se den contra la pared. Y es mi principal razón por hacer esta ponencia. Pero bueno, volvamos al problema no resuelto, y es que a final de los 40 parecía que nadie iba a poder resolver este problema. Casi nadie. Llegó John Bardeen. ¿Quién es este hombre? No solo es una de las personas, de las únicas 4 personas en la historia de la humanidad que tiene 2 premios Nobel. El primero, porque estuvo en el equipo que hizo los transistores, lo cual ya lo sería no solo uno de los grandes mentes de la física del siglo XX y uno de los padres de la electrónica, sino que además, no contento con eso, luego se fue a investigar superconductividad, principalmente porque él mismo, en otros tiempos más mozos, había hecho otras 2 teorías de superconductividad que también fallaron. Estaba un poco resentido. Se juntó con su amigo Leonid Cooper y con el señor de la mirada interesante, que era el doctorando. Hicieron la teoría BCS porque somos poco originales con los nombres. Vale, la teoría BCS, ¿qué dice? La superconductividad es debida a corrientes de superfluidos de pares de Cooper, 2 electrones cerca de la energía de Fermi que interaccionan a través de fonones menos energéticos que H y la frecuencia de Bay. Y vosotros me creéis. ¿Qué es un poco la explicación de esto? Bien. Electrones, misma carga, se repelen. Lo que dice esta teoría es que, en ciertas circunstancias, dejan de repelerse. No solo dejan de repelerse, se atraen. Y esto forma un nuevo estado de menor energía y mayor estabilidad, el par de Cooper. Bien, ¿cómo puede pasar esto? La primera explicación sería la matemática a través de teoría perturbativa, en la cual no me voy a meter porque se me acaba el tiempo. Pero una que yo prefiero decir es más intuitiva y es, vale, digamos que esto es una red de átomos, en un cristal, pongamos. Los rojitos son los átomos porque no soy bueno dibujando. Como todos sabemos, la temperatura viene relacionada con las vibraciones que tiene el material. Cuanto más temperatura, más vibran. Cuanto menos, menos. Los azules son los electrones pasando. A a temperaturas muy bajas, esas vibraciones del material, digamos que, bueno, son bajas. Y cuando pasa el electrón, como es carga negativa, los núcleos son carga positiva, hacen cierta atracción. A temperaturas altas esto casi no nos importa, porque normalmente las vibraciones de los átomos son suficientes que, bueno, no dejan que el electrón pase bien, escapen y se pierde energía. Pero en estas bajas temperaturas, esa atracción es suficiente para que los átomos bajen de la forma como está ahí explicada, y luego recuperen la forma cuando pasa otro electrón, de una forma casi perfecta. Es decir, fuerzan una coherencia entre esas vibraciones del material y los electrones pasando, de una forma ideal. Una palabra que solo usamos en los exámenes, los hagamos bien o no, pero que en la realidad no solemos ver. En realidad es incluso más fascinante si lo vemos desde otro punto de vista, y es, consideremos a los pares de Cooper como una nueva partícula. Y es que los electrones, spin medio, son fermiones, obedecen a la ley de Pauli, se van colocando por niveles de energía. Pero los pares de Cooper serían bosones. No obedecen Pauli, podemos poner todos en el nivel más bajo de energía. Con estas 2 explicaciones podemos ver por qué esto es tan drástico. No es que vaya cambiando, no es que la fórmula matemática original fallara, es que son una transición entre 2 estados completamente distintos. Aquí no hay coherencia, aquí hay coherencia, aquí hay electrones, aquí son pares de Cooper. Es un cambio completo de juego y de repente todo tiene sentido. ¿Por qué
esto hace este salto tan horrible? ¿Vale? Porque aumentar la temperatura hay que mantener la coherencia. Hace falta más energía para la capacidad calorífica. Pero cuando se rompe la coherencia, ¡pum! Y luego sube de la forma normal. Aquí dije que se podía decir que la carga de la partícula portadora es 2 veces la masa del electrón. Son 2 electrones. ¿Y había dependencia isotópica? Mecánica clásica, son cadenas. La masa de cada uno de los núcleos hace que tiene una dependencia, luego la frecuencia. En realidad, en el paper original prácticamente van yendo los autores de propiedad en propiedad demostrándolas como si estuvieran fardando de lo buena que es su teoría, lo cual es divertidísimo. Pero siempre hay un pero. Es muy buena la teoría, pero principalmente tiene problemas con los tipo 2. Los tipos 1 son los básicos, los explicados, principalmente elementos de la tabla periódica. Los de tipo 2, muy comunes en aleaciones, son un poco más extraños. Tienen en ese estado mixto entre dos campos magnéticos críticos. Y sobre todo hay problemas con los de altas temperaturas. Dije que todo esto dependía de bajas temperaturas, para que las vibraciones no fueran muy fuertes, se pudiera hacer esa coherencia con los electrones. Así que, incluso antes de eso, había el pensamiento de, vale, a partir de cierta temperatura no puede haber superconductividad. Y en realidad, prácticamente cuando llegó la teoría BCS dijeron, tenéis razón. Los descubrimientos de laboratorio, a partir de eso, en algunos papers habían dicho sobre 20 y pico grados el límite. En BCS hacen una demostración matemática y llegan el límite 30. Y se mantiene. Para el año 1985, la teoría BCS es de los 50. Pues para el 85, el récord lo tenía esta sustancia a 23 Kelvin. Todo parece ir bien. Uy. Y la cosa sigue. A día de hoy, cuando hice esta ponencia, el récord estaba a menos 23 grados centígrados, pero a altas presiones. Hace una semana me he enterado de que hay un nuevo superconductor que es a 30, 20 y pico, 30 grados centígrados, positivos, a solo un par de gigapascales, que no es altas presiones, pero no mucho. Es decir, el límite sigue subiendo. ¿Por qué podríamos decirlo? Bueno, no se sabe muy bien. Hay varias teorías, principalmente fluctuaciones de spin, o hay otras que son de capas, donde no me voy a meter. Tiene mucha importancia los que son vórtices cuantizados, que aparecen en superfluidos. Pero la verdad es que sigue siendo un poco un misterio, un debate abierto. Y pues bueno, no todo se puede resolver con una teoría muy bonita. Y con esto que suena tan guay, termino la ponencia por hoy. Y muchas gracias y espero que les haya disfrutado. Muchísimas gracias, Rodrigo, porque no solo has dedicado tu tiempo en organizar un congreso, sino que además te has animado a hacer una ponencia Al como decir esta, eso así parece que te estoy obligando como tu jefe. No, no. Te queda un poco feo. No me ha dicho nada. Así que un aplauso para él, porque no... Dicho esto, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Online también pueden hacer preguntas al chat. O si no, no pasa nada. Vamos mal de tiempo y yo casualmente me sacrifico y me vuelvo a sentar. No hay problema. Ahí, Marco. No es tanto una pregunta, te felicito, lo has hecho genial. ¿Te importa si lo que dijiste es de, según aumenta la temperatura, hay que mantener la coherencia para en el futuro cuando haga cosas de cambio climático? ¿Qué? ¿Perdón? O sea, tú en la charla dijiste, cuando aumenta la temperatura hay que mantener la coherencia. Ah, sí, es de licencia abierta la frase, no hay problema. Venga, va. Pues la audiencia en el futuro y gracias a ti. Gracias. Creo que había... Allí hay una pregunta. Allí. Bueno, no iba a comentar, pero bueno, esto que me mencionado el cambio climático. Uno de los objetivos de tener superconductores de alta temperatura es simplemente que perdemos anualmente más de 200 millones de megavatios hora simplemente en el transporte de corriente, por el efecto Joule. Entonces, claro, si pudiéramos disponer de estos superconductores, como él ha contado, la pérdida sería, estamos contribuyendo a que con las fuentes actuales no necesitaríamos otras durante muchísimo tiempo.
Porque, bueno, al final todos queremos lo del cambio climático, pero ayer o antes de ayer la noticia en los periódicos era que el carbón español, que en los años 60 se tuvo que abandonar porque contiene mucho azufre y no tenemos que quemar carbón que contiene mucho azufre y tal, se está exportando masivamente a fábricas alemanas para que hagan coches eléctricos. Es la cuadratura ya del círculo. O sea, queremos proteger una cosa, pero cuando hace falta quemamos lo que sea. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo.